Bienvenidos a El Octavo Arte. Hoy, Hi-Fi Rush, al compás de tus latidos. La banda sonora en los videojuegos es un peldaño fundamental que diferencia una obra de arte de un producto mediocre. En los albores de esta industria, los músicos no tenían el hardware necesario para componer piezas de alta fidelidad, pero eso no les impidió que juegos como Pong o Space Invaders tuvieran algo que llamó la atención de todos en la época. Usaban un recurso llamado monofonía, emitiendo solo un sonido a la vez, porque es una realidad que las consolas no daban para más. Con el paso del tiempo, llegó el chiptune o música de 8 bits. Las consolas y computadoras venían equipadas con un chip capaz de generar sonidos mediante ondas matemáticas, que, moldeadas al antojo del artista, podían resultar en melodías tan reconocibles como las del primer Super Mario Bros. O The Legend of Zelda, ambos de la mano de uno de los pioneros en ese sector, Koji Kondo, que además de trabajar al completo en las entregas de estas dos sagas, también de sus manos nació otra leyenda: la banda sonora de Star Fox. El elemento diferenciador de todas ellas es que trascienden en el tiempo, logrando que allá donde vayas, recordemos esa bendita canción que empieza a sonar cuando entramos al menú principal de Elden Ring. Otro gran ejemplo de esto, y lo siento por siempre mencionar al mismo, pero ¿qué quieres que te diga? Es una obra maestra. Minecraft, la banda sonora de la amalgama de cubos más famosa de la historia, parece muy simple, pero en realidad es todo lo contrario. C418, el nombre para nada complicado de su compositor, se encontró con un contrincante que nadie antes había intentado derrotar. El hecho de que es un juego que genera sus mundos de manera procedural, haciendo que todos sean estrictamente distintos unos de los otros, hace difícil programar que cada canción empiece a sonar en un contexto determinado. Es imposible que el programa sepa cuándo estás en tu casa, cuándo terminaste de escalar una montaña, o en el momento en el que te encontraste de nuevo con tu guarida después de muchas horas de búsqueda. Así que utilizó el recurso de la aleatoriedad. Creó canciones muy monótonas, pero llenas de alma, que encajaran perfectamente en cada situación. La mayoría son tranquilitas, así que pedimos perdón si en algún momento estabas escuchando eso de fondo mientras te perseguía un zombie bebé. Eso sí que es una experiencia traumática. A partir de aquí, existen muchas más obras que usan cada nota de una manera brillante. Sin embargo, una muy reciente lleva ese aspecto al siguiente nivel, siendo la música la pista donde despegan todas las demás mecánicas. Esta es Hi-Fi Rush, el juego del cual les quiero hablar hoy. Chai, nuestro flagrante protagonista con nombre de T, tiene el sueño de convertirse en una estrella de rock, por lo que acude a Vandelay Technologies, la empresa de robótica más avanzada del mundo, que crearon una iniciativa llamada Proyecto Armstrong, para hacer de simples humanos los trabajadores perfectos, añadiéndoles partes robóticas. En el caso de nuestro muchacho, tiene asignado un brazo magnético para recoger basura. ¿Cómo? Durante la operación, el jefe Cale Vandelay está muy molesto porque los sujetos de prueba no están a la altura de su proyecto y teme que pueda haber alguna anomalía. Lo que no sabe es que tirando ese reproductor de MP3, que por cierto es de Chai, cometería el error que lo llevaría a la ruina más absoluta. Además del brazo, se le acopló este dispositivo a su corazón, haciendo que todo el entorno que le rodea vaya al ritmo de sus latidos. Así comienza uno de los mejores títulos de los últimos años. En este, la música no será un simple ingrediente más en una sopa colmada de mucha proteína, sino que constituirá la receta en sí misma. A partir de ella se ramificarán todos los elementos que harán que termines el video con unas ganas locas de probarlo por ti mismo. Sería muy difícil resumir toda la historia y su jugabilidad en un video menor de 4 horas. Así que voy a hablarte de cierta misión que condensa a grandes rasgos todo lo que te vas a encontrar en tu partida. Pero, para empezar, necesito marcarme el típico 24 horas antes. Después de que Chai saliera de la operación, los soldados de Vandelay no tardaron en ponerle precio a la cabeza de la anomalía más famosa del momento. Por alguna extraña razón, se le da muy bien pelear, usando la guitarra hecha con restos metálicos que puede recolectar gracias a su brazo de basurero. Pero no es tan bueno en absolutamente todo lo demás. Por fortuna, aparece un gato parlante que lo guía a un lugar seguro. Se llama 808 y su creadora habla a través de él. Cree que Chai podría ayudarle en un futuro al tener un enemigo común. Por eso, lo ayuda a salir de esas instalaciones. Lo malo es que la única forma de hacerlo es pasando por control de calidad, lugar donde manda la jefa de producción, Reka, una mujer despiadada con un apetito voraz por la perfección. Envía el mejor de sus robots, un bicharraco de 30 metros que no tiene más armas porque ya posee todas las que existen. Como bien dije, este muchacho sabe golpear, y sobre todo, dónde hacerlo, logrando derribar a esta montaña de chatarra, olvidándose de que bueno, tiene un sistema de autodestrucción. La empresa llevaba 994.543.515 días sin tener un fallo, que equivale a casi 3 millones de años.
Creo que los antepasados de Vandelay descubrieron el fuego y estuvieron en la grabación de la Era del Hielo. No sé, llámame loco. El gatete nos lleva al lugar más recóndito de todo el complejo, guarida de su amiga, que no nos recibe muy cariñosamente que digamos. Su nombre es Peppermint. Lleva un tiempo investigando sobre el programa Spectra, algo confidencial que solo conocen los mandamases de la empresa. No sabe de qué trata, pero sí que es algo muy peligroso. Apoyaría a Chai a salir de la isla a cambio de que le ayude a desentrañar ese misterio. Él accede, como es lógico, si no se acaba el juego. Para tener más información, necesita que nos infiltremos en la oficina de Rekka. El pequeñísimo inconveniente es que el lugar donde se manifiestan todas las invenciones de Vandelay es enorme. Los laberintos de contenedores, presas hidráulicas y las piscinas, un poco electrizantes para mi gusto, hacen que la estancia sea movidita. Hasta dar con la señora musculosa. Ha visto demasiadas peleas de John Cena, así que ahora piensa que unos simples saltitos pueden hacernos daño. Y bueno, tiene toda la razón. Antes de su ascenso parece que era electricista. Controla la corriente eléctrica convirtiendo cada golpe en una página nueva de nuestro testamento. En ese instante te das cuenta de que Chai tiene muchísima suerte y termina venciéndola con su guitarrazo característico. Suelta una de las llaves maestras de Spectra y Peppermint se da cuenta de que se trata de una inteligencia artificial capaz de controlar y saber lo que hay en las mentes de todos los participantes del proyecto Armstrong, incluyendo a Chai. Sabiendo eso, nuestro próximo destino es el departamento de I+D, Investigación y Desarrollo, donde deberían estar los archivos completos de Spectra. Está localizado en lo más bajo de la isla para aprovechar el magma como fuente de energía, ahorrándose unos dineritos en combustible. El jefazo se llama Sanso y es un loco del trabajo, además de una referencia gigante a JoJo's, uno de los mejores mangas de la historia, por si no sabían. Y en este momento me detendré para explicarles todos los aspectos jugables. Escogí esta zona porque al igual que todas las demás, me parece perfecta. Y también debido a que me recuerda mucho al inicio de Jak 3. Ese maldito tutorial donde Luis mi pequeñito se pasó meses intentando aprender a saltar decentemente. Y cuando lo logró, le introdujeron la mecánica de combate. Spoiler, me explotó la cabeza y no fue hasta muchos años después que me lo logré pasar. Es que no hacían juegos para niños normales. Pero bueno, volviendo a las catacumbas de la isla, en este reino de lava, Chai debe demostrar de lo que está hecho. Sus habilidades de movimiento se basan en grandes saltos, acompañados de impulsos hacia adelante. A su vez, el gancho es importantísimo para alcanzar los drones que se suspenden en el aire, a la espera de que alguien los use cual liana de Tarzán. Y otra cosa, no se olviden de mi niña Peppermint. Creó una manera que ni Chai ni yo entendemos, con la que puede teletransportarse y disparar con su láser a escudos de energía o a esos carteles que convenientemente dicen dispara, así, en mayúsculas. Sin dudas, lo más recomendable del mundo es poner esto justo al lado de 100 kilos de dinamita. Por el escenario encontrarás millones de cosas para investigar. Te aseguro que ese es el último juego con el que te aburrirías. Puedes destruir estatuas de Vandelay para recolectar chatarra, abrir cofres que solo podrás forzar haciendo quick time events perfectos y buscar fragmentos ocultos en los objetos de mejora. Como por ejemplo, el vitalómetro aumentará tu vida máxima, el reverb eléctrico añadirá una ranura de reverb adicional, eso está estrechamente vinculado con las habilidades definitivas en combate, y el tanque de salud. Funciona como una segunda vida. Si lo tienes al completo, te rellenará la barra de salud en caso de morir. Por otro lado, puedes dedicarles un momento a los obreros. Ellos no saben que eres el malo, así que te contarán sus penas, como estos dos, que estaban tomando un descanso hasta que volviera a funcionar un generador. Pero uno no quiere volver a trabajar. Dice que tiene demasiado calor y podemos apreciar que está sudando. Hasta donde yo sé, el acero inoxidable no tiene glándulas sudoríparas. Dicho esto, podemos proceder al núcleo de toda la jugabilidad, el combate. Eres el director de una orquesta que encontró la obra magna, caracterizada por notas muy destructivas, tonos impredecibles y una fuerza en su ejecución que te dejará sin aliento con cada combo que aprendas. Ellos son lo primordial, lo que va más allá del videojuego. Depende de ti dominarlos y darles al combate tu toque propio. Todo al ritmo que pauta el corazón de Chai. Debemos estar en constante sincronización con él para que nuestros ataques sean más efectivos. Abruma bastante de primeras porque si eres como yo, un orangután sin pulgares que tiene menos sentido del ritmo que una sepia de carnaval, pues tardarás en acostumbrarte. Aún así, hay varias formas de facilitar esto. Una es fijándote en 808, que está a tu lado incondicionalmente y emite ondas al compás de la música. Y la otra es habilitar, entre comillas, el modo fácil, donde aparece una línea que te indica cuándo hacer cada ataque. Y, por supuesto,
nuestros amigos no se iban a quedar de brazos cruzados mientras Chai se juega el pellejo. Ellos entrarán en combate para finalizar sus combos. Estos son los que personalmente más me gustan. Para terminar, faltaría hablar de las habilidades definitivas. A medida que luches, los enemigos sueltan estas pilas rojas. Esto rellena tu indicador de reverb. Dependiendo de cuál tengas equipada, requiere más o menos de estas barras. Todas son diferentes entre sí. Puedes usar tu guitarra como skate para atropellar a todo el que se te ponga enfrente o decirle a 808 que te clone para despichar a los contrincantes. Hay muchísimas más cosas, pero esas están esperando por ti para ser descubiertas. De vuelta con la historia, del ingenio de Sanso salieron todos los robots que protegen el reinado de Vandali. No es de extrañar que los mejores y más innovadores aparezcan. Por resaltar uno, Senko es un caballero de 2 ruedas que, con su lanza, crea escudos que solo Peppermint puede destruir. Es de los más molestos por el simple hecho de que cuando le da la gana, puede hacer inmortales a sus amigos. Como dato, el actor que le pone voz a este enemigo es John Johannes, el propio director del juego, que se vio afectado al igual que sus compañeros tras el injusto cierre de Tango Gameworks por parte de Microsoft. Es increíble como hoy en día, da igual lo bueno que seas o los números que tenga tu juego más exitoso, siempre existirá la posibilidad de que cierren tu estudio sin previo aviso, para recortar gastos y enfocarse más en desarrollar inteligencias artificiales que nunca reemplazarán el trabajo artesanal. Sobre esto, el expresidente de Nintendo, Satoru Iwata, que nos dejó demasiado pronto, dijo una vez: dudo mucho que los empleados que temen ser despedidos puedan desarrollar juegos que impresionan a todo el mundo. Lo más importante de nuestra industria son los que están ahí detrás, durante meses, con el único objetivo de darnos la oportunidad de olvidarnos por unos instantes de la cruda vida real y reírnos, como niños, con las tonterías que se le ocurren a personajes como Chai. A veces se nos olvida a quienes realmente tenemos que defender. Eso lo demuestra muy bien Lucille, la mejor recepcionista que puedas tener. Al entrar, no es nada cordial, solo reconoce la existencia de Chai. Dice que como están las cosas hoy en día, no se puede pedir más. Es una robot creada antes de que Kale tomara las riendas de la empresa. Tiene esa actitud tan déspota para demostrar su descontento por la gestión actual. Me recuerda mucho a Rose de Monster Incorporation, sin ser una espía infiltrada, claro está. Esta robotita tan amigable le indica a Chai el camino que debe seguir hasta llegar a los laboratorios de IA. El obstáculo es que hay que pasar por el famoso laboratorio 44. Aquí Sanso determina la fiabilidad de todos los nuevos inventos, y un trabajador confunda a nuestro muchacho con un voluntario para estos experimentos. Chai lo ve todo muy normal, hasta habla con una secretaria sobre los papeles del seguro, y esta le dice que lo tramitarán después de las pruebas. Todo muy convincente, no cabe duda. En la cámara de pruebas detectan que la presencia de Chai es irregular, activando los láseres de seguridad. Peppermint podría derribarlos de un disparo, pero a él se le ocurre una idea, mucho menos segura. Cuando tiene que aprender algo nuevo, se imagina que es en un escenario, y cientos de personas corean su nombre. Aquí se introduce el parry. Debemos bloquear en el momento preciso para desviar los ataques y pulverizar a los drones con su propia medicina. Otro que nos ayuda en gran medida a terminar de reforzar las habilidades nuevas es mi gran amigo Frigolai, el tipo más carismático que te puedes encontrar. Su misión vital es que Chai esté bien. Hasta nos dice que tomemos agüita. Lo siento, es que es el mejor. El fan de yoyos se quedó encantado con nuestro rendimiento, así que nos solicita en la siguiente sala. Ahora tenemos que probar el parry con enemigos normales. Al volver a superarlos, Peppermint recibe un mensaje anónimo. Alguien externo está ayudándolos a salir de ahí. Es extraño. ¿Quién podría saber los recovecos de esta cueva? La cámara 3 es un popurrí de todo lo que sabemos hasta ahora, con la aparición de un nuevo bicharraco, más difícil de aturdir y con un ataque especial que solo puede ser contrarrestado con parries. Por eso, Peppermint está buscando imágenes actuales del espacio para ver cuántos astros se han alineado para permitir que Chai saliera de esta. Justo en la entrada de I+D aparece Sanso, para variar haciendo una yo-yo pose. Libera su más reciente creación, una montaña de metal envuelta con blindaje Z. Chai hace lo imposible por romperlo, pero no puede. Así que se le ocurre la grandiosa idea de dialogar con el hombre. Y bueno, ocurre lo predecible. Le mete un zambombazo en toda la cara que le cambia hasta el signo zodiacal, viaja por todo el departamento hasta caer en el agujero más oscuro de la zona, donde espera a alguien con una tenebrosa silueta. Se trata de Macaron, el antiguo jefe de I+D. Y su amigo Cinnamon, un robot que suple su inexpresión con un plumón pintándose la cara ante cada situación. Y me salió rima.
Peppermint no solo conoce al científico grandullón, sino que además es su contacto dentro de la empresa. Es un pacifista que lleva un tiempo devanándose los sesos en busca de una alternativa no violenta para derrocar a Vandelay, cosa que termina descartando. Además, a su antibelicismo se le ven las costuras cuando ve la cara de Sanso. Para colmo, tiene brazos biónicos capaces de destruir el blindaje Z. Está claro que tiene que pelear. Nos deja quedarnos en su guarida, lugar donde podemos comprar nuevos combos y habilidades definitivas, usando la chatarra que recolectamos por el escenario, adquirir chips, que son mejoras pasivas de movimiento, combate o relacionadas con nuestros compañeros, por ejemplo, disminuyendo el tiempo de recarga para volverlos a usar. Si hablamos con Peppermint, nos dejará usar su sala de entrenamiento para probar los ataques que acabamos de comprar. Cinnamon solo es útil si compras alguna expansión que añada trajes al juego. Él te presentará su espejo para que cambies la apariencia de tu grupo, incluido 808. Y como dato, en Steam la banda sonora está gratis, así que nada te impide estudiar o trabajar con las obras de arte que crearon los compositores para alegrar tus sentidos. El siguiente paso es volver a subir donde se encuentra el robot Mike Tyson y seguir hacia el laboratorio de IA. Ahora Macaron puede ayudarnos de un puñetazo destruyendo las barreras con blindaje Z y moviendo piedras inmensas. Nuestro púgil tiene tanto aburrimiento que está jugando 3 en raya, o como yo le digo, Cerito Cruz. Macaron desciende de los cielos y después de 2 golpes logra dejarlo indefenso. Lo demás ya lo sabe. Sanso es un ser despreciable y un explotador, pero no sabía que tanto. Quiere que la semana dure 8 días y tenga 4 lunes seguidos. ¡Es demencial! Y ya está cerrado, y Chai decide, sin avisar, ir a Repa, una sala que recrea la realidad con lujo de detalle. Es el patio de diversiones para la cabeza de Medusa, pero tiene una pega: cada recreación es extremadamente cara, y eso solo puede significar que la lente de proyección es invaluable. Corresponde a 1/4 del presupuesto general del departamento. Necesitará sacar dinero de las primas anuales para hacerle frente a Chai. Si lo provoca, le seguirá lanzando los lacayos más caros para terminar cayendo por su propio peso. La vida de Sanso no se cuantifica en daño, sino en dinero. Este juego es la cosa más original que he visto nunca. Se le va la cabeza y empieza a diseñar un escenario entero dentro de Repa. Cada estructura le cuesta $10.000, genera un volcán de 50.000 que lanza bolas de fuego sin parar, y para colmo, lo agranda costándole 80.000 más. Le queda nada y menos para entrar en bancarrota. Solo necesita un empujón. ¿En serio acaba de sacrificar a su segundo al mando para recaudar un poco más de dinero? Yo a mí nada me sorprende. El último de los lentes es destruido. Parece que se guarda algo más en la recámara. Una bestia que combina las virtudes de todo lo visto anteriormente, que se fusiona con su red neuronal para hacer lo que se le antoje, con la capacidad de desvanecer cualquier amenaza de un parpadeo. El robot más grande. No funciona. Se quedó sin dinero. Ese dinero no puede ser más lamentable. Peppermint entra en los registros Spectra y confirma la naturaleza de esta IA. Necesita de los pases maestros de todas las cabezas de Vandelay. Hasta ahora tenemos 2. Cuando nos íbamos, entra Kale y su jefa de seguridad, Corsica. Chai les pide un momentito para pensar una forma de huir de ellos y nadie entiende por qué se los dan. A la mejor anomalía de todas se le ocurre un plan infalible. Escapan espectacularmente. Los demás se reagrupan en la guarida mientras él sigue corriendo a la vista de todos para distraer a Corsica. Ella despliega las vías imposibles de hacer caer a Chai. Láseres por todos lados, hasta durante un combate, enemigos para que nos resbalemos de los raíles y fuego. Mucho fuego. Al final, llega ileso a la entrada de I+D. La jefa de seguridad aprovecha su momento de descanso para neutralizarlo, llevándolo a una cárcel de alta seguridad en la que se pudriría por el resto de su existencia. Eso, si no se tratara de nuestro muchacho, que siempre encuentra la forma más extravagante de escabullirse. Todo lo que te he contado hasta ahora solo es una pizca de todo el potencial que vas a encontrar en esa historia, como cierta empleada que se vuelve en contra de Vandelay y nos ayuda hasta las últimas consecuencias, el combate contra la encargada de marketing que se asemeja al de los 4 reyes de Dark Souls, la batalla sin precedentes con la quinta sinfonía de Beethoven de fondo mientras intentamos sobrevivir a las fauces de un lobo biónico al cual solo le interesan los números y cómo amaneció la bolsa mundial, o uno de los mejores jefes finales que he visto en los 21 años que tengo de vida. Pero, sin temor a equivocarme, te toparás con un momento que vas a llevar contigo por el resto de tu vida. Kale encarcela al grupo en un campo de fuerza armónica. Para destruirlo, se precisa de una cantidad inmensa de energía, o hallar el ritmo perfecto, ámbito en el que Chai se ha vuelto un maestro, no gracias a un talento innato, o al brazo que Vandelay le regaló, sino a los compañeros que ha encontrado por el camino.
Aquellos que en vez de desempolvar sus efectos, se preocuparon por seguir cavando para encontrar las millones de virtudes que tiene. Porque da igual lo que pase, él lucharía contra el mundo entero si hiciera falta, solo para preservar el bienestar de los suyos. Por eso, sus amigos, a pesar de la distancia o las dificultades, siempre aparecen para darle una mano cuando se vea superado. Tú, sí, tú, también puedes tener un ejército dispuesto a pelear en tu nombre, pero antes debes cuidarlo. Debes salir ahí y demostrar amor a todas las personas que te rodean. Debes ser la balada en la que acudan para aguar sus penas, el concierto más salvaje en el que puedan divertirse y un amable solo acústico que no necesita de nada más. Anda, levántate de tu silla, mírate al espejo y dite a ti mismo: No necesito guitarra. Yo soy una estrella. Dejen un me gusta y suscríbanse para seguir con esta sección, el octavo arte. Y recuerden que no es mucho, pero es trabajo honesto. Chao.